¿Y si crecer no fuera aprender más, sino atreverse a soltar? Pasamos la vida acumulando ideas, hábitos y respuestas automáticas creyendo que eso nos hace adultos, cuando muchas de esas certezas nacieron del miedo, de la costumbre o de la necesidad de encajar. Hoy abrimos un espacio incómodo y liberador, el del desaprendizaje, un viaje hacia la conciencia, la libertad emocional y la capacidad de elegir quién queremos ser, aquí y ahora. Esto es evolución. Crecer no es acumular saberes, sino aprender a soltar lo que ya no sirve. Durante años hemos confundido madurez con acumulación, más títulos, más experiencias, más respuestas, más certezas. Nos enseñaron que avanzar era añadir capas, construir una identidad sólida, coherente, previsible. Pero con el tiempo, esa misma acumulación se convierte en peso. Ideas que alguna vez nos protegieron se transforman en límites. Creencias aprendidas para sobrevivir en otro contexto siguen activas aunque ya no sean necesarias. Repetimos frases internas heredadas, normas emocionales que nunca cuestionamos, mandatos silenciosos que dirigen nuestra forma de amar, de decidir, de reaccionar. Crecer, en realidad, exige revisar todo eso con honestidad, preguntarnos qué aprendimos para encajar, para no molestar, para sentirnos aceptados y atrevernos a soltarlo cuando deja de servir. Desaprender no es borrar el pasado, es comprenderlo. Es reconocer que muchas de nuestras respuestas actuales nacieron en un tiempo donde no teníamos elección. Hoy sí la tenemos. Cada vez que soltamos una reacción automática, una expectativa ajena, una exigencia que no nace de nosotros, ganamos espacio interior. Ese espacio es libertad. La madurez emocional no se mide por lo que sabemos, sino por lo que ya no necesitamos defender. Soltar no empobrece, aligera, nos permite movernos con más flexibilidad, escuchar con más profundidad, elegir con más conciencia. El adulto que se atreve a desaprender acepta que no todo lo aprendido merece ser conservado, que algunas certezas solo nos tranquilizan porque no son familiares. La vida cambia y si no actualizamos nuestras respuestas emocionales, nos quedamos viviendo con mapas antiguos. Crecer es revisar el equipaje, quedarse con lo esencial y confiar en que podemos caminar más ligeros, más presentes, más disponibles para lo que realmente importa. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de reaccionar en automático. Gran parte de nuestra vida transcurre sin que estemos realmente presentes. Respondemos antes de pensar, sentimos antes de comprender, actuamos antes de elegir. No porque queramos, sino porque así fuimos entrenados. El cuerpo aprende rutas rápidas para protegernos del dolor, del rechazo, de la incertidumbre. Esas rutas se convierten en hábitos emocionales. Ante una crítica, nos cerramos. Ante un conflicto, atacamos o huimos. Ante el miedo, nos paralizamos o lo negamos. El problema no es sentir, sino no saber que estamos sintiendo desde un lugar antiguo. Reaccionar en automático nos da una falsa sensación de control, pero nos roba libertad. Porque cuando reaccionamos, no elegimos, solo repetimos. La libertad aparece en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio que se entrena. Aprender a detenerse, a observar la emoción sin juzgarla, a escuchar lo que viene del cuerpo antes de actuar. Ese gesto aparentemente simple transforma la relación con uno mismo y con los demás. No se trata de eliminar emociones incómodas, sino de comprender su mensaje. Cuando dejamos de reaccionar, recuperamos el timón. Podemos decidir si esa emoción necesita acción, cuidado, silencio o simplemente tiempo. La libertad no es hacer lo que queremos, sino no estar obligados a repetir lo que siempre hicimos. Un adulto libre no es quien no siente miedo, sino quien no deja que el miedo decida por él. Cada pausa consciente es un acto de desaprendizaje. Cada reacción evitada abre una posibilidad nueva. Vivir con menos automatismos es vivir con más presencia, más coherencia interna, más responsabilidad emocional. Y en ese proceso, la libertad deja de ser una idea abstracta para convertirse en una experiencia cotidiana.
Todo patrón inconsciente dirige nuestra vida hasta que lo hacemos consciente. Gran parte de lo que hacemos no nace de decisiones actuales, sino de aprendizajes antiguos que siguen operando en silencio. Repetimos dinámicas en nuestras relaciones, elegimos escenarios conocidos, reaccionamos de formas previsibles sin saber por qué. Lo inconsciente no es oscuro ni negativo, simplemente es automático. Es eficiente, pero no siempre es sabio. Mientras no lo vemos, manda. Cuando lo vemos, podemos decidir. La conciencia no elimina el patrón, pero le quita poder. Nos permite reconocer cuándo una emoción pertenece al presente y cuándo es un eco del pasado. Este proceso no es inmediato ni cómodo. Implica mirarnos con honestidad, aceptar contradicciones, reconocer miedos que preferimos negar. Pero solo lo que se nombra puede transformarse. Hacer consciente un patrón es como encender la luz en una habitación cerrada durante años. De pronto entendemos por qué evitamos, por qué insistimos, por qué nos cuesta soltar. Esa comprensión no nos cambia de golpe, pero abre una grieta por donde entra la elección. El miedo sostiene hábitos antiguos, incluso cuando nos dañan. Preferimos lo conocido a lo incierto, aunque lo conocido nos limite. El miedo no busca nuestra felicidad, busca nuestra supervivencia. Por eso nos mantiene atados a patrones que ya no encajan con quienes somos hoy. Cambiar implica perder referencias, asumir riesgos emocionales, aceptar que no todo está bajo control. El miedo nos convence de que es mejor seguir igual. Desaprender requiere reconocer ese miedo sin dejar que gobierne, escucharlo, entenderlo, pero no obedecerlo ciegamente. Cada vez que elegimos a pesar del miedo, debilitamos su dominio. Desaprender exige valentía para evitar la incertidumbre. Soltar viejas respuestas deja un vacío y el vacío incomoda. Queremos soluciones rápidas, nuevas normas, nuevas certezas, pero el proceso necesita tiempo. Evitar la incertidumbre es aceptar, no saber, no definir, no controlar. Es confiar en que podemos sostenernos sin respuestas inmediatas. Esa valentía no es épica, es cotidiana. Se practica en pequeñas elecciones, en silencios, en cambios internos que no siempre se ven desde fuera. La identidad adulta no se hereda, se revisa y se reconstruye. No somos solo el resultado de nuestra historia, también somos la capacidad de reinterpretarla. La identidad no es fija, es un proceso vivo. Revisarla no significa rechazar lo que fuimos, sino integrar lo aprendido con mayor conciencia. Reconstruirse implica elegir qué partes siguen vigentes y cuáles necesitan transformarse. En ese acto, dejamos de vivir por inercia y empezamos a vivir desde una responsabilidad emocional más libre, más presente, más auténtica. Lo familiar no siempre es lo sano, solo es lo conocido. Muchas veces confundimos seguridad con repetición. Aquello que conocemos nos tranquiliza porque es previsible, aunque nos haga daño. Permanecemos en relaciones, roles o formas de pensar, no porque nos nutran, sino porque encajan con lo que aprendimos a esperar. Lo conocido reduce la incertidumbre, pero también reduce las posibilidades. Nos movemos dentro de mapas emocionales antiguos que ya no reflejan el territorio actual. Reconocer esto implica aceptar que el confort no es sinónimo de bienestar. Lo sano, en cambio, suele exigir movimiento, incomodidad y preguntas nuevas. Cuando elegimos solo lo conocido, dejamos de explorar quiénes podríamos ser. La costumbre anestesia la curiosidad y limita el crecimiento. Desaprender es atrevernos a cuestionar lo que siempre dimos por normal y abrirnos a experiencias que, aunque incómodas al inicio, amplían nuestra vida emocional. Cada emoción comprendida amplía nuestro margen de elección. Las emociones no llegan para controlarnos, llegan para informarnos. Cuando no las entendemos, reaccionamos desde ellas. Cuando las comprendemos, podemos decidir qué hacer con su mensaje. Comprender una emoción no significa justificar cualquier conducta, sino traducir lo que está ocurriendo dentro. Esa traducción nos devuelve poder. Una emoción observada deja de ser un impulso ciego y se convierte en una señal.
Al comprenderla, ganamos tiempo interno, espacio mental, claridad. Ese espacio es donde nace la elección consciente. No elegimos mejor porque sepamos más, sino porque sentimos con mayor lucidez. Cada emoción integrada amplía nuestras opciones de respuesta y reduce la necesidad de reaccionar. La libertad emocional no consiste en sentir menos, sino en entender mejor lo que sentimos para no quedar atrapados en ello. La madurez emocional es la capacidad de elegir cómo responder. No se trata de controlar lo que sentimos, sino de responsabilizarnos de lo que hacemos con ello. Elegir la respuesta implica pausa, conciencia y coherencia interna. Significa no delegar nuestras reacciones en el miedo, la rabia o la costumbre. La madurez aparece cuando dejamos de justificar nuestros actos solo por cómo nos sentimos y empezamos a actuar desde lo que sabemos que es más constructivo, más alineado con quienes queremos ser. Ser un adulto libre es actualizar nuestra brújula interior constantemente. La vida cambia y nosotros con ella. Lo que ayer nos orientaba hoy puede desubicarnos. Actualizar la brújula implica revisar creencias, emociones y decisiones a la luz del presente. No es un acto puntual, es un proceso continuo de ajuste interno. La libertad no está en tener respuestas definitivas, sino en la capacidad de recalibrarnos una y otra vez sin perder el rumbo interno. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la madurez no consiste en añadir capas a nuestra identidad, sino en revisar lo que cargamos. Muchas de nuestras decisiones no nacen del presente, sino de patrones inconscientes aprendidos para sobrevivir en otro tiempo. Mientras no los vemos, dirigen nuestra vida. Cuando los hacemos conscientes, recuperamos elección. Reaccionar en automático nos mantiene a salvo, pero nos quita libertad. La pausa, en cambio, abre un espacio donde podemos responder con coherencia. El miedo sostiene hábitos antiguos, incluso cuando nos dañan, porque lo conocido tranquiliza más que lo incierto. Desaprender exige valentía para habitar ese vacío, para no correr a nuevas certezas, para confiar en nuestra capacidad de sostenernos sin mapas obsoletos. Lo familiar no siempre es lo sano. Lo sano suele pedir movimiento. Cada emoción comprendida amplía nuestro margen de elección y nos devuelve el timón. La madurez emocional no es controlar lo que sentimos, sino decidir qué hacemos con ello. Ser un adulto libre implica revisar, actualizar y recalibrar nuestra brújula interior una y otra vez, con honestidad y presencia. Ese proceso no termina, pero nos vuelve más conscientes, más responsables y más alineados con quienes somos hoy. Eso es crecer desde dentro, eso es evolución. Si algo de esto resonó en ti, no es casualidad. Sigue caminando con nosotros. Esto es evolución.